Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorit Bush. Clásico de todos los jueves, 8:30 de la mañana en punto. Estamos en comunicación con nuestra psicoanalista, la licenciada Dorit Bush, especialista en medicina psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, bien, contento con este día. Los días que amanecen así me ponen así como... Después empiezo a ver los problemas cotidianos, pero por lo menos uno despierta así más alegre. Más contento con el sol. Además me dio risa porque usted dijo hoy el 15 de diciembre y hoy no es el 15 de diciembre. Y eso nosotros en psicoanálisis tiene razón. Llamamos un acto fallido. Tiene razón. Y que los actos es interesante porque uno podría decir, y justo después usted agregó que se le pasa tan volando el tiempo. Sí. Sí. Entonces, ¿y los actos fallidos qué son en realidad? Los actos fallidos son que nos brota algo desde nuestro inconsciente sin que nos demos cuenta y uno podría inventando, ¿no? Así sí. a lo espontáneo decir, capaz que usted de alguna manera quería atrasar un poco el tiempo, entonces en lugar de decir 16, dijo el 15, ¿vio? Tiene razón. Menos mal que bueno, lo aclaró y usted está atenta porque si no hubiese creído que es un programa grabado a la gente. Y lo que pasa es que ayer tenía tan presente el día 15 porque tenía mexa de exámenes, ¿no? Y como que no me quería olvidar, me puse alarma y todo. Imagínense que el profesor nos llega a tomar los finales y los alumnos poco menos que me ahorcan. Y me grabé tanto esa fecha que sigo metido con el 15 en la cabeza. Quizás fue por eso. Y quizás fue por eso. Pero es muy interesante porque una de las cosas que muestran de que tenemos un inconsciente que está activo, que está vivo, que se expresa permanentemente son justamente los actos fallidos. Sí, y a hablamos, veces sí. Los actos fallidos son muy, me acuerdo que una vez ustedes me llamaron por el Skype y yo en lugar de cliquear en el Sí, cortó. claro, en el verde, cliqué en el rojo. Y los fallidos tienen esa característica que uno dice, bueno, siempre tenemos dos opciones frente a todo lo fallido, frente a todas las cosas que tienen que ver con la expresión de nuestro inconsciente. Podemos pensar que es casualidad y decir, bueno, qué sé yo, fue casualidad, listo, de vuelta a la hoja. O puedo preguntarme qué sentido tiene. Y bueno, en ese día me acuerdo que le dije, tal vez yo era más al comienzo y estaba un poco nerviosa de que iba a hablar por la radio y todas estas cuestiones, y entonces tal vez en lugar de cliquear el verde, cliqueé el rojo como diciendo, terminemos con esto lo antes posible. Sí, es cierto. Bueno, me encanta el tema de hoy. Sí, el tema de hoy habíamos propuesto de hablar un poco de la diferencia que hay entre una enfermedad orgánica y una enfermedad anímica. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de qué clase de medicina es la medicina psicoanalítica o la medicina psicosomática, y esto de alguna manera continúa el tema de la vez pasada, porque cuando hablamos de ¿qué diferencia hay entre una enfermedad orgánica y una enfermedad anímica? ¿Hay diferencia? Me pongo yo ahora en alumno. Qué nervios tener que contestar. A ver si le tomo examen, como toma examen usted. Sí. Bueno, yo, a ver, he aprendido mucho con esta columna y creo que... Bueno, no sé si lo que voy a decir, mejor se lo dejo para usted. La vida es arriesgarse, hay que arriesgarse. Tiene una relación tiene una relación muy fuerte lo que es una enfermedad psicológica y cómo se transmite al cuerpo. La psicosomática básicamente, a ver, yo lo entiendo de esa manera, de hecho me ha pasado muchas veces, ¿no? Que un problema
estresante, me ha repercutido en el estómago, en el intestino, en la cabeza, en los músculos, en todos lados. Claro, y sí, o bueno, seguramente usted habrá escuchado alguna vez decir, esto es una enfermedad orgánica, bueno, esto es una enfermedad psicológica, o Sí, sea, sí, sí. nosotros alguna diferencia siempre establecemos, si no ni Ujú. siquiera, mire que hasta no hay ninguna palabra, la misma palabra psicosomática tiene la diferencia, psicosomática, como si se juntaran dos cosas que son diferentes y que los metemos en una sola palabra, porque no tenemos una palabra que signifique la totalidad del organismo con cuerpo y alma todo junto, ¿no? Sí, Es sí. interesante, ni siquiera una palabra tenemos. O sea, en general hacemos esa diferencia. Ujú. Solemos hacer esa diferencia y se escucha por todos lados que esto que le acabo de decir, que esto, bueno, esto es orgánico, bueno, esto es psíquico, bueno, y cuando decimos que, es decir, solemos categorizar a las enfermedades de acuerdo a cómo nos imaginamos que fue causada, Sí, ¿no? sí, sí. Originada. Si pensamos que la causa está en el cuerpo, decimos, bueno, esto es orgánico. Ujú. Si nosotros pensamos que la causa está en lo anímico, decimos que es psicológica. Y hay muchas enfermedades donde está tan, por ejemplo, una persona se cae y se quiebra el brazo y a nadie se le va a ocurrir que esto puede tener una causa psíquica, ¿no? Sí, sí, sí. A nadie. Enseguida vamos a decir, está en el brazo roto, hay que llevarlo, hacerle una radiografía. Por eso siempre digo que la medicina es muy eficaz en todo lo que es la urgencia médica, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Pero, y bueno, entonces a veces es muy, muy evidente, está muy claro y nadie dudaría o nadie duda de que esto es una causa física y que hay que ir al médico o rápidamente al hospital, que hagan una radiografía y que vean lo que pasó, sí, ¿no? sí, 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 Después sí. uno se puede preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué se cayó? Etcétera, etcétera, y ya estamos en otro, ¿no? Es decir, cuando no detectamos nada en el cuerpo que me pueda causar el malestar o el dolor, entonces la cosa se pone un poco más difícil. Sí, Cuando sí, detecto en el cuerpo la causa, entonces yo enseguida digo esto es somático, esto es orgánico y más o menos tengo una idea cómo me tengo que comportar. ujú, Por eso sí, repito, sobre todo en todo lo que es la urgencia médica. claro, Pero claro. después entramos en en toda esa franja ancha de malestares y de sufrimientos que donde no se puede detectar tan fácilmente la causa. Ujú. A veces la buscamos tipo desesperadamente, pero cuando una persona se brota con una alergia, por ejemplo, o cuando tenemos malestares del estómago que no sabemos de qué tienen que ver, o hay tantas, siempre hablamos acá, ¿no? Sobre todo las Sí, enfermedades crónicas, sí, entonces empezamos a navegar en ese mar de dudas donde buscamos causas y no las encontramos, o buscamos causas, pensamos que las encontramos y después vemos que por más que le demos tal o cual remedio o que tratemos de eliminar esa causa de tal o cual manera, igual después la enfermedad sigue, sí. ¿no? O aparece como de otra manera y entonces generalmente se piensa que la enfermedad es psíquica o psicológica o anímica cuando no se le encuentra algo en el Ujú. cuerpo. ¿Cuánta gente sin diagnóstico por la vida anda, ¿no? Estaba pensando eso. ¿Cómo? ¿Cuánta gente sin diagnóstico? Ujú. Estaba pensando eso, es uno de los temas que hablamos en alguna oportunidad con algún profesional y no sé, se me vino a la cabeza eso, ¿no? Y Que no se le claro, encuentra. bueno, sí, una vez que uno puede hacer un diagnóstico certero, ya está uno generalmente mucho más tranquilo,
porque entonces uno siente que ahora detectó bien el asunto y lo puede de alguna manera enfrentar, ¿no? Ujú. Pero fíjese que es interesante porque a veces nos duele, tenemos un dolor y no se encuentra una causa en el cuerpo. Sí, claro, claro. Porque muchas veces nos guiamos por el tema del dolor, pero bueno, hoy se hace muchísima medicina ¿cómo se llama? Preventiva, Claro. justamente porque se sabe que hay muchas enfermedades que comienzan de una manera muy lenta y muy silenciosa y muy escondida y que en realidad no generan dolor o no generan ninguna sintomatología groseramente perceptible y entonces se la trata de pescar antes de que suceda eso, ¿no? Entonces se hace mucha prevención, mucha medicina preventiva. Ujú. Aunque también se dice, yo no me acuerdo quién lo había dicho, alguien bastante famoso, de que muchas enfermedades se curan solas. O sea, Sí. muchas cosas que las tenemos, ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos y se curan solas. Ujú. Y otras, el mismo cuerpo se va acomodando. Por ejemplo, usted sabe que hay veces en que se hace un bypass cardíaco, lo hace el mismo organismo, algo así como se lo fabrica, ¿no? Ujú. Porque como nosotros no somos máquinas, como siempre digo, Sí. ¿no? Sino que somos seres vivos, que tenemos intenciones y que tenemos justamente este inconsciente que está permanentemente activo. Y bueno, a veces también pasa eso, de que solo el organismo encuentra una manera de resolver una cierta dificultad somática que se le presenta. Sí. Es muy interesante eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, generalmente decimos que un dolor es físico cuando tenemos la idea de que procede del cuerpo. Ujú. Sí, Y sí. decimos que un dolor es anímico cuando lo sentimos en el alma, ¿no? Ujú. Aunque usted sabe que en realidad es muy fácil definir el cuerpo, muy fácil, porque es algo que ocupa, es materia, es algo que ocupa un lugar en el espacio, sobre todo es algo que puedo ver y tocar, mientras que lo anímico, ¿cómo lo registro? Caramba. Qué difícil, ¿eh? Lo anímico es muy difícil de definir, por empezar. ¿Y dónde lo Por- ubico? y bueno, ¿y dónde lo ubico? Es decir, en realidad no es pertinente la idea de lugar, no es Ujú. pertinente la idea de la misma idea con la que nos acercamos a la materia, que la pesamos, que la medimos, que la podemos registrar, la vemos. Sí. Estos parámetros, cuando hablamos de lo anímico, no son más pertinentes, pero también está siempre lo anímico. Si yo lo anímico, sí, lo percibo, lo infiero, lo comprendo. Yo comprendo o infiero si usted me saluda estando de buen humor o de mal humor o algo más o menos me doy cuenta, aunque en general en la Ujú. radio siempre está de buena onda. Y sí, sí. Pero nosotros no lo percibimos, no lo podemos tocar lo anímico, no lo podemos pesar. Yo no puedo pesar de cuánta simpatía o antipatía le tengo a una persona. Se percibe solo. Se entiende, se comprende, ¿no? Son las cuestiones que giran alrededor de las importancias. Mm. Entonces decimos, el alma es la vida en realidad que anima nuestro cuerpo. Y muchas veces se dice que lo anímico está en el sistema nervioso, Ujú. pero Sí. nosotros pensamos que esta postura no alcanza, porque otra vez estamos pensando que lo físico, el sistema nervioso es todo, es que también lo puedo ver y tocar. No, lo anímico está por todos lados en nuestra vida. ¿Dónde termina mi alma y dónde comienza el alma de los demás? No sabemos. No es Mm. como mi cuerpo que termina donde termina mi piel.
¿no? Porque por ahí yo dije algo o hablé algo y me voy de la habitación y quedó tipo la mala onda en la habitación a veces, La o energía que a veces se llama, queda ¿no? el efecto, ¿no? Entonces, el cuerpo es lo material y lo anímico es lo que no es material. Y nosotros, entonces, ¿qué diferencia hay entre una enfermedad orgánica y una anímica? Ah, Y bueno, bueno, acá, sí, nosotros decimos que toda enfermedad se puede abordar desde lo físico o desde lo anímico. Hay algunas donde es más difícil de entender, como le dije, el ejemplo de la fractura, sí, ¿no? Porque uno dice, no, pero esto caminó por la calle, se tropezó con una rama y se cayó y eso fue casualidad. Bueno, estamos otra vez en la misma historia. Usted puede elegir pensar de que es casualidad, que no tuve nada que ver, que me pongo el yeso y se acabó, o pensar que algo esto significa en mí. Por algo pasó de que yo justamente me tropecé cuando tuve una discusión con mi hijo y cuando, etcétera, 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 y armo toda una historia. sí. Entonces, algo puede llegar a significar, esto es un fallido. Hay gente, por ejemplo, que se quiebra montones de veces, que tiene una tendencia a fracturarse, más allá de que tenga osteoporosis o no la tenga, Sí, sí, que sí. tiene esa manera de reaccionar, y hay gente que en toda su vida no se fracturó nunca, pero bueno, hay enfermedades donde es mucho más difícil admitir o aceptar de que es también una expresión de algo que nos pasa anímicamente. Y hay otras donde es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando una persona se agarra una tremenda descompostura intestinal después de haber tenido una fantástica discusión con el jefe, póngale, uno dice, ah, bueno, seguramente que, bueno, usted sabe que generalmente se atribuye al estrés, ¿no? Sí, sí. Estuvo estresado. Bueno, nosotros pensamos que el estrés es una expresión demasiado, lo que decimos, inespecífica, porque el estrés Ujú. es todo. Sí, Entonces, todos, y aparte le echamos la culpa de todo también. ujú, nos Yo viene soy bárbaro. uno. Sí, claro. No, me duele la cabeza porque estoy estresado, me Sí. duele la panza porque estoy estresado, me caí porque estoy estresado. Bueno, nosotros pensamos que los síntomas son un poco más específicos y que cada enfermedad, cada síntoma expresa una dramática, un sentimiento que es específico de esa enfermedad y no de otra, Sí. que no es cualquier cosa, que yo no es lo mismo que me duela la cabeza a que me duela el dedo gordo del pie o la panza. Ujú. No es Sí. por, no es lo mismo. No, cada dolor, cada malestar, cada sintomatología nos expresa, es como un gesto. Nosotros decimos es como un gesto que no sabemos qué es un gesto, ¿no? Y usted sabe que Ujú. los gestos son específicos, porque si yo ahora bueno, no nos podemos ver, pero Sí. si una persona le guiña un ojo si un hombre le guiña un ojo a una chica que pasa, no significa cualquier cosa. ¿No? Tiene un Claro. significado específico, le quiere hacer tipo un piropo o lo que sea. O si yo muevo la mano como llamando a alguien, no es lo mismo que le muevo la mano saludando a alguien, y son específicos los gestos. Ujú. O sea, Sí. es un lenguaje, y nosotros decimos, la enfermedad también es un lenguaje, nada más que nos hemos olvidado de lo que significa. Por eso decimos siempre que es importante cuando alguien se enferma que consulte con un médico que revise el cuerpo y que si puede también puede haber un psicoanalista que pueda comprender en qué lenguaje me está hablando ahora esta persona, Ujú. porque algo me está diciendo con el dolor de cabeza que le agarra todo el tiempo, o algo me está diciendo con el dolor de panza que le agarra todo el tiempo,
o bueno, o lo que usted quiera, o los ataques de asma que siempre está teniendo. ¿Mm? Ujú. Entonces, nos parece que es tan importante una cosa como la otra y que la diferencia es esa, es que una de las enfermedades decimos que está localizado en el cuerpo, la Sí, otra estará localizada en el alma, que en realidad la idea de localización no es pertinente, porque el alma, ¿dónde la ponemos el alma? Cuando yo digo, me partió el corazón, pongo la mano en el corazón y digo, sí, la flauta me parte el corazón, ¿no? Entonces, que el corazón todos sabemos que representa en todos lados lo anímico, los afectos, no solo la cabeza y las neuronas, ¿no? Y entonces es importante porque cuando yo tengo la idea de que me sale del cuerpo el malestar, ¿a dónde voy? Al médico clínico o, como se hace mucho ahora, al médico especialista. claro, Hoy en sí, día cada vez se va más directamente al médico especialista, que es un tema, porque el especialista enfoca un lugar y a veces no tienen, los clínicos te tienen en cuenta toda tu persona, toda tu historia, todo como ven. Bueno, es otra cuestión. Cuando yo tengo la idea de que es una cuestión que es anímica, y bueno, voy al psicólogo, al médico. ¿El médico qué hace? Trabaja con la mano, por decirlo de alguna manera, o con los aparatos. sí, O sea, sí, el médico clínico típico así vendría a ser más o menos como cuando digo que llevamos el cuerpo al médico como llevamos el coche al taller, te sí, va a poner, te va a medir la presión, te va a escuchar el pulmón, te va a revisar más mecánicamente, ¿sí? ujú. Y cuando nosotros vamos al psicólogo, ¿cómo trabaja el psicólogo? Con la palabra. Claro, el psicólogo trabaja con la palabra. Es decir, los médicos usan más la palabra también que los psicólogos la técnica y la mano. Es decir, y a veces los médicos no se dan cuenta el peso que tiene la palabra, Sí, ¿no? Porque totalmente. muchas veces pensamos que hablar es hablar, nada más, y que hacer es mucho más importante. Pero yo le puedo decir que hablar es tan importante como hacer, y hablar muchas veces es hacer, Ujú. porque si yo muchas veces he dado el ejemplo, si a una persona le tocan el timbre y le dan una muy mala noticia, y se la dan como con la palabra, Sí, capaz que la persona le da un infarto y se mm, muere. O sea, ¿cómo es este asunto? Fíjese la importancia que tiene la palabra. La palabra también es hacer. ¿O acaso no? Bueno, la vez pasada yo le había traído el parrafito de Weizsäcker de la hermanita que le pone la mano sobre el lugar que le duele al hermanito y que con eso el dolor se le alivia. Ahí estamos más con la actitud de tocar, pero también es cierto que muchas veces una palabra que consuela, una palabra que tranquiliza, una palabra que ayuda a ser consciente lo que tenemos reprimido, ujú. es como hacer. Usted sabe que nosotros cuando interpretamos un síntoma a un paciente, podemos muchas veces podemos ayudarle al paciente a tener menos síntomas, a que Sí, la enfermedad mejore. ¿Y por qué? Porque podemos poner en palabras este lenguaje que yo digo, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje ujú. de órgano, el Sí. lenguaje de la enfermedad. En la medida que lo puede poner en palabras, ya no lo necesita expresar con el cuerpo, Mi ¿no? querida, sí, Sí, mi sí, querida. ya nos ¿y qué le voy a decir? Que nos Me da tenemos que risa como ir, que usted nos dice tenemos esto. que ir. No me Eh,
Bueno, otra vez vuela y vuela el tiempo. Se nos va Bueno, volando. seguimos la vez que viene, como decimos siempre. Y bueno, gracias, Jorge. Hace mucho No, tiempo ya que tenemos estas conversaciones y se va a terminar otro año. Y sí, le mando un gran sí. cariño a usted y a Juan y a todos los que escuchan y los que se pueden beneficiar con alguna de las cosas que les podemos decir. Bueno, quien les habla es uno. Así que le mando un besote enorme y como siempre un placer escucharla. Hasta la Bueno, semana que viene. igualmente, chao, hasta luego. Ahí estuvo la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en medicina psicosomática, y cómo no vamos a aprender con la sapiencia que tiene nuestra profesional, nuestra exclusiva columnista en psicosomática, ¿eh? Siempre nos vamos con algo en la cabeza, por lo menos yo, y sé que mucha gente también por los comentarios que tengo, ¿eh? Mucha sapiencia, y esto por supuesto se agradece mucho. Esto hace que se jerarquice muchísimo nuestro programa, ¿eh?